Hola, muy buenos días. Soy Rafael Fernández de Castro. Soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego. Y en conjunto con el COMEXI, con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, les damos a ustedes la más cordial bienvenida a este panel, este webinar, resultados y sorpresas de la Cumbre de las Américas, que hoy termina justamente aquí muy cerquita de San Diego, en la ciudad de Los Ángeles. Quiero también darles la bienvenida a nombre del diario El Universal y de una serie de diarios de la República Mexicana: El Debate, El Siglo de Coahuila, El Siglo de Durango, El Siglo de Torreón, El Informador, Diario de Yucatán, Pulso de San Luis, Crónica de Baja California y Frontera de Tijuana. Tenemos un panel de lujo, tenemos a tres, yo diría, pesos completos latinoamericanistas. Han estudiado la región por muchos años, por décadas, y les agradezco enormemente a Guadalupe González. Primero que nada, Guadalupe González es profesora asociada del Colegio de México, que ustedes la conocen. Ella estudió en el Colegio de México, trabajó muchos años en el CIDE, hizo estudios de doctorado aquí en la Universidad de California en San Diego y también fue fellow de nuestro centro. Bienvenida, Guadalupe, muchas gracias por acompañarnos. Y además, acá estuvo en un ejercicio junto con Juan Gabriel Tocatlián, justamente de qué podíamos esperar de la Cumbre de las Américas, que ahora nos va a platicar. Juan Gabriel Tocatlián es actualmente el vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires, Argentina, y trabajó 18 años como el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, un gran conocedor del tema de seguridad y de las relaciones internacionales de América Latina. Además, escribe muchos temas desde el punto de vista teórico de las relaciones internacionales. Bienvenido. Me da mucho gusto, Juan Gabriel, que nos acompañes. Y finalmente les presento a ustedes a Heraldo Muñoz, ex canciller de Chile, ex embajador de Chile en la ONU, en la OEA, en Brasil. Y además, quiero decirlo, fue mi jefe, él fue el director regional del Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas, y juntos hicimos un magnífico trabajo justamente sobre la seguridad o la inseguridad ciudadana en América Latina. Trabajamos durísimo y sigue siendo, me parece, un estudio ejemplar que terminamos allá en 2014. Bienvenido, Heraldo. Si les parece bien, vamos a empezar con la pregunta, resultados y sorpresas de la cumbre. Arrancamos contigo, Guadalupe. Y quiero decirle a todo el público, por cierto, que ahí hay un botón que dice preguntas y respuestas o Q&A en inglés. Por favor, mándenos sus preguntas. Queremos que esto sea muy interactivo. Así es que, por favor, esperamos preguntas, esperamos comentarios. Adelante, Guadalupe González. ¿Cuáles fueron las sorpresas y qué resultados hubo en la cumbre que hoy termina en Los Ángeles, California? Muy buenos días, encantada en saludarlos a todos y compartir pues esta conversación con Heraldo y con Juan Gabriel. Mira, en realidad las cumbres pueden juzgarse desde muchos puntos de vista. Si la juzgamos esta cumbre desde la perspectiva de las expectativas que abrió la llegada de la administración Biden a los Estados Unidos como una renovación, un relanzamiento, un reacercamiento de los Estados Unidos hacia América Latina después del tiradero, podemos decirlo de alguna manera, que dejó la administración Trump. Lo cierto es que frente a estas expectativas, la cumbre, el resultado es bastante pobre. Sin embargo, si tomamos en cuenta las últimas semanas en donde se anunciaba un fracaso en términos de convocatoria de la cumbre, por estar diferendo con respecto a quiénes invitar y a quiénes no invitar, pues en realidad la cumbre fue un éxito en el sentido de que en realidad se evitó un fracaso anunciado con tiempo atrás. Si lo vemos desde la perspectiva de la participación, pues es una cumbre, digamos, desangelada, como muchas otras cumbres de las Américas en el pasado. Claro, ahora el hecho de que solamente hayan estado 23 jefes de Estado y de Gobierno, entre 35, ¿no? Hay ausentes y excluidos entre los faltantes, ¿no? Ahora el tema es que el que convocaba, pues era el que diseñó este instrumento y el país más poderoso, Estados Unidos. Entonces, en realidad la cumbre dejó entrever la pérdida de influencia que tiene Estados Unidos en la región,
una pérdida de capacidad de convocatoria, al mismo tiempo que problemas de gestión diplomática de Estados Unidos que también estuvieron detrás de parte de los problemas para convocar una gran reunión, y por otro lado también una falta de agenda clara respecto a respecto a la relación con América Latina. Esta cumbre, por ejemplo, pues no hizo primeras planas. Ustedes revisen hoy los periódicos en los Estados Unidos y no estamos, lo cual refleja desde mi punto de vista un hecho muy claro, y es que América Latina hace tiempo, y esto no es nuevo, no es prioridad para los Estados Unidos. ¿Sí? Y en cierta medida, pues en este contexto de post-pandemia, en donde los retos en la región, siendo todas las Américas la zona cero de la pandemia, la región más golpeada desde el punto de vista de recesión económica, pues una cumbre como esta debiera estar a la altura de los retos, no está a la altura de los retos, ¿no? Las respuestas que se dieron. Sí hubo, desde mi punto de vista, resultados mejores a los esperados hace una semana, ¿no? Es decir, no solamente quedaron estos temas genéricos de los cuales se habló al principio, sino que además un anuncio muy importante fue este tema de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Después podemos discutir un poco qué tan lejos va o qué tan corto se quedan las necesidades del hemisferio. También una declaración de Los Ángeles en materia de migración, eso me parece que es bastante importante. Una declaración de buenas prácticas regulatorias, una declaración sobre protección de océanos y algunas iniciativas muy, muy puntuales, como es el asunto de crisis alimentaria, un fondo para alimentos, un tratamiento especial también para el Caribe. ¿Cuáles fueron desde mi punto las sorpresas? Yo digo dos, menciono nada más dos. La primera, que en realidad no es una sorpresa, pero es una constatación, la diversidad de las izquierdas latinoamericanas, ¿no? Quienes vieron el discurso de Pedro Castillo, me pareció un discurso sumamente moderado, ¿sí? No parece un líder de izquierda, ¿no? Promoviendo la inversión extranjera y hablando de corrupción. Y la otra gran sorpresa es pues los vacíos que llenaron de liderazgo tanto el presidente Boric como el presidente Fernández. El presidente Fernández con un discurso muy duro, muy directo, hablando, apelando, interpelando directamente al presidente Biden, pero más importante, invitándolo, fíjense, invitándolo en esta labor de puente entre CELAC y el espacio interamericano a la próxima asamblea de la CELAC. Para mí, esas fueron las sorpresas. Gracias, Guadalupe. Un panorama muy amplio, con sorpresas y con resultados. Te pregunto, Juan Tocatlián, ¿cómo se ven las cosas desde la Argentina? ¿Cómo se ven las cosas desde el sur de nuestro continente? ¿Cuáles fueron las sorpresas para ti? ¿Cuáles fueron los logros? Bien, en primer lugar quiero nuevamente agradecerte mucho esta cordial invitación a compartir con dos amigos de hace muchas décadas, ¿ya? Este encuentro. Permíteme poner un tono de comparación en algunos de los puntos que voy a tratar de hacer en esta breve introducción. La cumbre del 94, es decir, la primer cumbre de las Américas en Miami, vista casi con nostalgia, diría, que fue la cumbre de la ilusión, de una cierta sincronía, por lo menos de intereses y también de valores entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe. Y hubo ahí una cumbre que Estados Unidos colocó un foco, un solo foco, un verdadero foco, el resto era complementario, pero el foco era el comercio. Y la idea era llegar al área de libre comercio de las Américas en el 2005, que ya sabemos no se logró. Entonces, a la luz de esa cumbre, que para ponerle un nombre la llamaría, repito, la cumbre de la ilusión, tengo la profunda percepción de que esta va a ser la cumbre de la frustración. Y esta frustración se debe en gran medida por todo lo que ha cambiado el mundo, por todo lo que ha cambiado Estados Unidos y por todo lo que ha cambiado América Latina. En esa dirección, yo diría,
que desde el vamos, Estados Unidos colocó muy mal el foco en el tema de la invitación, no en el tema de la democracia. Hubiera sido realmente importante utilizar esta cumbre para frontalmente discutir, por lo menos entre los mandatarios, la cuestión del Estado cada vez más inquietante de la democracia desde el norte hasta el sur, incluido, por supuesto, Estados Unidos. Pero bueno, eso nos llevó a que el tema fuera la exclusión. Yo creo que el tema se volvió la exclusión por falta de agenda, y se volvió la exclusión por falta de agenda, se volvió de exclusión debido a la falta de agenda, y que en esa dimensión entramos en un terreno de grandes generalidades. Voy a dar ejemplos concretos de lo que hasta hoy, hasta este momento sabemos como resultados. Por ejemplo, la vicepresidenta Kamala Harris anuncia la promesa, pledges, de 1.900 millones de dólares para Centroamérica de parte del sector privado. Bueno, esto dista mucho de los 4.000 millones de dólares que en la campaña presidencial hicieron Biden y Kamala Harris respecto a Centroamérica, en gran medida a raíz del tema, repito, de la migración. El Alphabet anunció en el marco otra vez de la cumbre la decisión de 1.200 millones de dólares, pero por 5 años y para aproximadamente 30 de los países que estuvieron en la cumbre. Eso implica una decisión de parte de Google de fomentar el tema digital a razón de 8 millones de dólares por país. Esto es cuasi irrisorio, cuasi irrisorio. El Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Centroamericano y el del Caribe se comprometieron a tener un fondo mayor respecto a las urgencias que tiene América Latina. Pero el problema fundamental es la falta de recapitalización del BID. Ese es el tema fundamental. Y en el BID está un señor que dentro de un mes sabremos qué decide el comité que está evaluando la malversación de fondos y una falta ética. Me refiero a Mauricio Claver Carone. Pero hay más temas interesantes que también son genéricos, generalidades, vaguedades. Esta idea del partnership, del economic partnership. Bueno, yo ahí les pido que hagamos una comparación de cumbres. Eso fue exactamente lo que el presidente Biden prometió en la cumbre del 12 y 13 de mayo de este año, en la cumbre con los 10 países de la ASEAN, y fue exactamente lo que el 23 de mayo prometió en la cumbre del Indo-Pacífico. Y en ambos casos, cuando uno ve a los pocos días las reacciones en el sudeste de Asia en términos generales y en el Pacífico en un sentido más general, es un profundo sentimiento de frustración, porque en realidad con ese mecanismo Washington lo que quiere es indicar que no va a hacer concesiones y que no va a facilitar finalmente el ingreso de productos de esta región a Estados Unidos, con lo cual se vuelve en el fondo un mecanismo de protección para Estados Unidos. Ahora lo promete para América Latina. Bueno, yo dudo profundamente de que eso vaya a llevarnos a un mecanismo de refortalecimiento del comercio que todos necesitamos, todos y cada uno de nuestros países. Y finalmente el tema ambiental, que me parece súper importante, ha estado tocado, mencionado, los líderes lo han mencionado en sus alocuciones, pero también acá Washington es poco creíble. ¿Y por qué es poco creíble Washington? Porque acaba de aprobar un paquete de asistencia militar, de defensa e inteligencia, de 40.000 millones de dólares para Ucrania, y ese monto, exactamente ese monto, es lo que Estados Unidos invierte al año en el frente del cambio climático. Entonces, yo no creo que Estados Unidos tenga muchos nuevos más recursos para la región en términos del cambio climático. De ahí que mi sensación
es que va a haber una gran frustración, y esta frustración va a ser doble. También va a ser en Washington y también va a ser en América Latina. Washington va a volver a decir, le dimos una oportunidad a los latinoamericanos, y ahí ven, hablaron ellos de generalidades, no se comprometieron, no nos trajeron un gran plan de acción. Y los latinoamericanos diremos, bueno, Washington otra vez nos llamó, nos convocó sin agenda, no tiene intereses concretos en la región, somos menos gravitantes en el mundo y todo esto va a seguir igual. Gracias, Juan. Me parece, digamos, que estás hablando de que hay un debilitamiento de Estados Unidos en América Latina, y la oportunidad para dar probablemente un golpe de timón para reencauzar la relación no estuvo ahí. Me parece muy claro lo que estás diciendo, muchos reciclamientos, y por otro lado, pues sí llama la atención porque Biden era un presidente, un mandatario preparado para la relación con América Latina, preparado para las relaciones con el mundo. A mí me parece que él tenía muy claro la relación con los vecinos, pero ¿cómo ves las cosas tú, Heraldo Muñoz? ¿Cómo viste la labor de tu presidente? Yo siento que Fernández, que Boric se aprovecharon, eran 23 nada más, pero ante las otras ausencias dejaron sus puntos claros. Y empecemos a hablar del tema que nos interesa mucho en México. ¿Qué pasa en estas cumbres, Heraldo? Tú has estado en muchísimas. No solamente es la cumbre, son las bilaterales, son otros foros de jóvenes, de indígenas, de empresarios. Los que no fueron perdieron, y también tu evaluación de resultados y de sorpresas, Heraldo. Bueno, muchas gracias, Rafael, y gracias por invitarme con además dos amigos de hace mucho tiempo, a quienes respeto mucho, así que un agrado. Mira, yo hace unos días publiqué una columna en un diario sobre los posibles resultados de esta novena cumbre de las Américas, y la titulé "No va a pasar nada", porque fue lo que le respondí a alguien que me preguntó sobre los resultados, y esa fue mi respuesta escéptica. En primer lugar, por el contexto internacional, por la declinación del poder de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, por la diversidad que existe hoy día en América Latina y el Caribe, por las diferencias ideológicas, políticas, y porque además muchos países tienen distintos horizontes, a diferencia del pasado cuando era preeminentemente Estados Unidos. Quizás uno podría hacer una diferencia respecto a México y a Centroamérica, pero el resto de la región tiene intereses diversos. El principal socio comercial de la mayoría de los países, por lo menos de América del Sur, y no hemos mencionado esta palabra todavía, es China y no Estados Unidos, si bien es cierto que Estados Unidos sigue siendo en la mayoría de los países el principal inversor en la región. Entonces, yo creo que esta cumbre, fuera de tener pocas expectativas por la poca preparación, el poco clima, y porque las prioridades de Estados Unidos no están en la región, nunca han estado en la región, excepto cuando han habido crisis. Pero en un momento de crisis global, pandémica, humanitaria, sanitaria, bélica, por la invasión rusa de Ucrania, por las sanciones a Moscú, por la prioridad que le está dando Estados Unidos a fortalecer la Alianza Atlántica, evidentemente esta cumbre no iba a tener la relevancia que algunos esperaban. Hay que reconocer, sin embargo, que Biden se hizo el espacio en este contexto donde sus prioridades están en otro lado, para no hablar de las prioridades internas de Estados Unidos, con una alta inflación, con una situación que se ve delicada para el gobierno demócrata, para las elecciones de medio término en noviembre. Todo eso entonces hacía prever que no se iba a dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero sin embargo hay que reconocer que en este contexto estuviese Biden y se hiciera el tiempo. Sin embargo, creo que estuvo marcada esta reunión efectivamente por las ausencias, las exclusiones de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y yo creo que habría sido mejor siempre invitarlos, que estén todos, y confrontar posiciones. Como decía bien Juan,
hay una situación de declinación de la democracia en todas las Américas, a nivel global. Ya no son los golpes de Estado, el deterioro de la democracia, el desafío a la democracia es mucho más sutil en cierta medida. Entonces, hubiera sido interesante una discusión sobre eso y confrontar a los países que violan a los derechos humanos y pasar quizás a otros temas donde pueden haber acuerdos. Eh, Ahora, respecto a los resultados, bueno, como decía, no era de esperar muchos resultados, algunas declaraciones, las declaraciones más o menos se las lleva el viento, la declaración sobre inmigración, algunos planes bastante modestos, por ejemplo, el plan para Centroamérica, vinculado a inmigración, está fundamentalmente basado en lo que harían las empresas privadas, no el gobierno de Estados Unidos. De modo que se hablan de cifras 3.200 millones, pero eso son más bien anuncios que muchas veces después no se concretan. Creo que el plan más modesto de energías renovables para el Caribe es algo interesante porque son países, islas pequeñas donde el dinero sí cunde. eh, y bueno, y una inversión sobre energías alternativas, donde además es una región que tiene posibilidades de desarrollarlas, puede ser interesante, pero son resultados bastante modestos, diría yo. Ahora, toda cumbre es importante para los jefes de Estado y es mejor asistir que no asistir. ¿Por qué? Porque cada uno va poniendo sus temas y aquí yo creo que la gran oportunidad era de América Latina de haber puesto de manera mucho más concreta su agenda. No ocurrió, pero algunos países sí pusieron temas sobre la mesa que me parecen importantes. De partida podría haberse hecho una discusión sobre inmigración irregular, que ya no es sur-norte, sino que es sur-sur. Los 6 millones y más de venezolanos que salen forzadamente por la situación humanitaria de Venezuela están llegando a Colombia en primer lugar, a Perú, a Ecuador, a Chile. La inmigración irregular a Chile es enorme y está creando un problema muy serio que requiere cooperación, que requiere un enfoque quizás de tipo paraguas para agrupar las distintas iniciativas ad hoc que se están haciendo sobre la materia. Bueno, ahí creo que se perdió una oportunidad. Pero algunos jefes de Estado, y tú me preguntaste sobre el presidente Boric, yo creo que aprovechó muy bien esta oportunidad para estrenarse en sociedad, ir primero a Canadá, establecer una relación bastante cercana con el primer ministro Justin Trudeau, y luego presentar una iniciativa de cooperación regional de protección oceánica con otros 8 países. Y eso es interesante porque va en la línea de lo que hemos hecho en el pasado, del establecimiento de áreas marinas protegidas, donde Chile ha tenido un liderazgo internacional. Y ahora se hace a nivel regional, y eso me parece muy interesante. Así que los resultados son modestos, pero interesantes por las bilaterales que se hacen, por cómo los presidentes van colocando sus temas, cómo le hablan a la comunidad internacional, pero también cómo le hablan, y eso siempre ocurre, a los públicos internos. Y yo creo que ahí el presidente AMLO, por ejemplo, también le ha hablado mucho al público interno en su decisión de no haber ido. Y Chile, él está hablando a su público interno con la decisión de decir, no nos gusta la exclusión, pero de todas maneras vamos a ir, porque no vamos a condicionar nuestra presencia a que no hayan sido invitados todos, pero preferimos que se hayan sido invitados todos. Y lo otro, y con esto termino, yo creo que aquí hay, detrás de la cumbre, hay un tema no resuelto hace mucho tiempo y que planteó el canciller de México, el canciller Ebrard, y que también lo hizo el presidente Fernández de Argentina en su discurso muy enfático y muy crítico de Estados Unidos. Y de eso le está hablando también al público argentino, ¿no? A su propia coalición. Y es si llegó tiempo de establecer un nuevo orden interamericano. Críticas derechas directas a la OEA, que no son nuevas para nada,
y ver si hay algo alternativo. Lo que me parece más interesante es lo que puede haber algo alternativo en términos de la banca de desarrollo interamericana. Ahí hay algo interesante, de una nueva gobernanza, una nueva visión. Eso a mí me parece interesante. Y lo último, bueno, meter los temas de cambio climático desde la perspectiva latinoamericana, no solo desde la perspectiva de Estados Unidos, que es muy legítima, pero pueden haber ahí un enfoque compatible. Y lo último, crimen organizado y transnacional. Crimen organizado transnacional. Hoy día cada vez peor. Ya no es solamente narcotráfico, es el tráfico ilegal de armas que está ocurriendo ya no solo en la frontera de Estados Unidos-México, que era lo tradicional, está ocurriendo en todo el resto de la región. Las armas que ingresan a Chile, ilegales, son enormes y están ingresando desde Argentina, desde Bolivia, y es un problema porque los homicidios, que Chile tenía la tasa conjuntamente con Argentina y Uruguay más baja de América Latina de homicidios por cada 100.000 habitantes, ha crecido con crímenes violentos con armas de fuego. Entonces, todo eso requiere cooperación internacional. Esas son las materias pendientes a mi juicio. Muchas gracias, Heraldo, por este tour de todos los horizontes de lo que está pasando en la relación de Estados Unidos con América Latina. Me quedo con que son magros los resultados. Sin embargo, Biden en crisis se dio tiempo de reunirse con América Latina, de hacerlo presencialmente, porque Estados Unidos tiene el problema de la inflación, pero también tiene el problema justamente de los tiroteos. Lo de Texas ha sido terrible, lo de Buffalo ha sido terrible, y tiene desde ayer justamente la audiencia en el Capitolio, justamente del asalto al Capitolio. Es una democracia frágil americana y un Biden que se da tiempo. Nos están preguntando mucho, Guadalupe, José Galicot, uno de los consejeros y líderes aquí de la región de Tijuana y de San Diego. Platícanos, ¿le cuesta a México el que no haya ido AMLO? Y ya lo dijo Heraldo, me parece que la posición de Chile es interesante, no estoy de acuerdo, pero hoy, ¿tú cómo ves las cosas? ¿Pierde la cumbre también al no ir el presidente mexicano? Adelante, Guadalupe. Sí, mira, mi opinión es que la no presencia de Andrés Manuel López Obrador, el segundo, digamos, el presidente del segundo país más importante de América Latina en la cumbre, tiene como resultado que pierden todos. Me parece a mí que esta ausencia deja un vacío dentro de la reunión, que finalmente son otros presidentes, quizá, o otros organismos los que llenan ese vacío. A mí me llama enormemente la atención, por ejemplo, el hecho de que sea precisamente el presidente Boric el que toca, por ejemplo, dos temas que México ha tenido en su agenda internacional de manera muy importante, pero que ahora es el presidente Boric quien los lleva a la cumbre, que es, por ejemplo, el tema del control del tráfico de armas, que para México pues, finalmente tiene puesta una demanda por negligencia en contra de las armadores estadounidenses. Hubiese sido realmente importante el que hubiera un posicionamiento conjunto fuerte por parte de México en ocasión de la cumbre con otros países como Chile. Otro tema que es central y que ahora llevó el presidente Boric es el tema de los derechos y defensa del patrimonio indígena. México finalmente ha sido muy proactivo en términos de derechos indígenas y de nuevo no está la voz de México. Me parece que México pierde y pierde también, pierde foro, pierde capacidad de liderazgo en este sentido, dentro de un foro que es muy importante. Nos cuesta en términos de la relación entre México y Estados Unidos. Aquí creo que hay que ser sumamente finos, porque la relación México-Estados Unidos es una relación tan imbrincada y de tanta interdependencia que un asunto como este me parece que es relativamente menor, ¿no? En términos de la relación México-Estados Unidos. Sin embargo, la relación ya está afectada desde antes por otras razones que no tienen que ver directamente con este desaire, se puede interpretar así,
por parte del presidente mexicano al no asistir a una cumbre importante para el presidente de los Estados Unidos. Y tiene que ver con diferencias de fondo en materia energética, con la situación en México difícil por la espiral de violencia, de violaciones de derechos humanos en contra de periodistas. Somos el país, digamos, que tiene quizá un mayor número de periodistas afectados por la violencia, por el crimen organizado, ¿no? Y todo esto genera pues mucha preocupación en Estados Unidos, no solamente en la administración, sino entre otros actores que son importantes, como la inversión norteamericana en México, como los gobernadores fronterizos que de alguna manera están preocupados, ¿no? Por el hecho de que la falta de gobernabilidad o el tema de inseguridad en México tenga derramas del otro lado, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, la relación ya está afectada y quizá más que el que no hubiera estado, creo que se abrió un frente en toda esta discusión en la relación de México con el Congreso de Estados Unidos, que es sumamente importante, ¿no? Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, digamos, culpa directamente a congresistas estadounidenses por la no asistencia o la no invitación de algunos países a la cumbre, y en este momento se abre un frente que es lo último que desearíamos en la relación entre México y Estados Unidos. Me parece quizá que lo que México, más que costos o represalias, ¿no?, que pueda poner el gobierno de Estados Unidos hacia México, que además no van a estar ahí antes, o sea, si hubiera la gana de hacerlo, digamos, antes de las elecciones intermedias, porque para esta administración es muy importante la cooperación mexicana en materia de inmigración, pero sí se pierde oportunidad porque también México pudo haber ido junto con Estados Unidos a construir un programa más sólido de cooperación hacia América Latina. ¿Y qué es lo que vemos? Que ninguno de los países que serían los destinatarios del programa, digamos, migratorio que tiene Estados Unidos fueron a la cumbre. No está Guatemala, no está Honduras, no está El Salvador. Entonces, realmente, pues, estas iniciativas, además de la posible falta de credibilidad que pueda tener la administración Biden para poner el capital que se requeriría, pues también los posibles beneficiarios no están ahí ni están siendo tomados en cuenta. Gracias, Guadalupe. Juan, voy contigo. Hay una pregunta por ahí que preguntan, hay dos grupos en América Latina, uno de democracia, de paz, y el otro. ¿Tú cómo ves, digamos, esto de los nuevos liderazgos en América Latina? ¿Cómo ves, es América Latina capaz de desarrollar una agenda? Porque también hay que hablar de eso, o sea, no solamente es la debilidad de Estados Unidos, sino me parece que también la debilidad de América Latina de poner sus temas. Eh, ¿Cómo ves las cosas? Y también si nos ayudas con una mirada desde Argentina, ¿cómo se ve esta insistencia de AMLO, hay una cosa muy interesante, Juan y Heraldo, que en México, yo lo he platicado con Guadalupe, había un consenso post-Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, de los 90, de no politizar la relación con Estados Unidos, de cuidar la relación. La clase política ya no se metía. Y AMLO hace todo lo contrario, se empieza a pelear con los senadores y ya le contestaron los diputados, entonces la va a tener difícil, pero creo que es lo que le gusta, estar ahí estar en el round. Hemos tenido algunos líderes latinoamericanos que eso les gusta. ¿Cómo ven las cosas, Juan y Heraldo? Bien, permíteme empezar por la segunda parte para hacer el puente con lo que acaba de señalar Guadalupe y luego ir a la primera parte de tu pregunta. Y también permíteme hacer un breve comentario histórico, por ahí que no se toma muy en cuenta. Y es el hecho de que cuando en el año 94 la administración Clinton decide comenzar a contemplar la Cumbre de las Américas, envía en el primer semestre de ese año a Al Gore a México. Y en esencia es hablar con México respecto a los dividendos que ya se esperaba generaran el NAFTA, por supuesto, y colocar a México también como un puente clave para su relación con América Latina. ¿Sí? Digo esto porque en ese momento me parece que a los fines del tema comercio, que es el que estoy remarcando, México era esencial.
a los fines de la agenda de Biden hoy, que en julio del año pasado dejó sucumbir el fast track, con lo cual Estados Unidos no tiene ninguna disposición a firmar acuerdos de libre comercio con nadie, me parece que México tampoco era un puente esencial para Biden. Entonces, me parece que, no sé cuál es la estrategia de AMLO al respecto, pero si hubo algún elemento en el cual México hubiera sentido que su presencia era vital, porque era concurrente con un interés común con Estados Unidos, muy probablemente el presidente de México hubiera asistido. En segundo lugar, yo creo que los presidentes que dudaron, que enviaron mensajes críticos, salieron muy bien librados bilateralmente. Esto es, a ver, México, AMLO dijo que no iba de entrada. Bueno, sacó una bilateral para julio. El presidente Fernández dijo una semana que iba, a la siguiente semana dijo que dudaba y a la siguiente semana dijo que probablemente no iría. Vino el enviado de Estados Unidos y le dijo, tú tienes una bilateral en julio también con Biden personal. Entonces el presidente Fernández decidió viajar. El presidente Bolsonaro estuvo un mes largo sin determinar, a pesar de que su Cancillería le pedía, le rogaba que dijera que iba a ir. No, también logró que Christopher Dodd lo visitara y logró algo increíble. Logró una cumbre dentro de la cumbre personal, lo cual por otro lado habla de lo poco relevante que es el tema de la democracia en todo esto. Porque ¿Nos puedes platicar esto de la cumbre? ¿Lo puedes clarificar? ¿Perdón? ¿Puedes clarificar lo de la cumbre al interior de la cumbre? Sí, porque es el único presidente que tuvo una cumbre especial con Biden. Se sentó con Biden, tuvo una agenda con Biden, ambos dijeron que lo que trataron era confidencial y eso motivó su presencia y seguramente yo si fuera brasileño estaría muy preocupado porque la señal de que la cumbre personal o bilateral más importante que haya tenido Biden fuera con Bolsonaro, creo que es una pésima señal en el sentido de que sabemos que ha sido quien más ha erosionado desde los años 60 la democracia en Brasil. Entonces, para Estados Unidos hubiera sido una tragedia que simultáneamente no fuera AMLO, probablemente no fuera Fernández y seguramente no fuera el presidente Bolsonaro, y logró, vía concesiones prácticas, que al menos dos de ellos estuvieran. Entonces, y que el tercero lo vaya a visitar en Washington también en julio próximo. Entonces, creo que bilateralmente esta estrategia fue conveniente, así sea de rendimiento de corto plazo, pero por lo menos Washington sigue necesitando a México, sigue necesitando, por supuesto, a Brasil, y en algo más chiquitito, mucho más chiquitito, sigue necesitando a la Argentina. Respecto a tu pregunta, la primera parte de tu pregunta, yo te diría que yo soy de los que cree que desde hace mucho tiempo los académicos y los políticos en la región estamos perdiendo el tiempo hablando de integración. Yo creo que para ser realistas debiéramos cambiar los términos del debate académico y político. Tendríamos que partir de las condiciones y los costos de la desintegración que estamos teniendo, de la fragmentación cada vez más elocuente, de la práctica destrucción de las instituciones que nosotros mismos creamos. Creamos UNASUR, la tumbamos, creamos el PROSUR, que es un grupo de WhatsApp y a nadie le presta atención, creamos la CELAC y está ahí, pues está ahí, sí, pero Brasil se fue de la CELAC, entonces pierde peso específico. Mercosur está estancado. Ya nadie cree, sinceramente, que la Alianza del Pacífico es, bueno, la maravilla formidable de la apertura, de la economía, de la reforma, etcétera, etcétera. Entonces, hemos agrietado todo y, por supuesto, la OEA que está destruida por
obra y acción de Luis Almagro. Entonces, yo vuelvo con eso a un comentario que hizo muy bien, me parece a mí, a mi gusto, Heraldo, y es que uno de los temas que quedó pendiente y que esta cumbre demostró es que necesitamos reflexionar sobre una reforma profunda del sistema interamericano. Pero en el entendido de que el sistema interamericano no está todo desmembrado, o todo es inútil, o todo es objeto de una reconsideración. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son dos instancias fundamentales que deben ser, por supuesto, reforzadas en todo caso. Hay otros mecanismos, instrumentos que están en el seno de la OEA que son perimidos, desde el TIAR hasta la Junta Interamericana de Defensa, inclusive la CICAD en materia de drogas, que desde hace tiempos que no ilumina con nada sobre este tema. Y por otro lado, me parece que el tema del BID es un tema fundamental. Y es aquí donde yo creo que hubo una nota interesante del discurso de Alberto Fernández, a mi modo de ver, la más relevante, no solamente porque invita a Biden a la próxima reunión de la CELAC, sino que sugiere la recapitalización del BID, no solamente la transformación y la eventual nueva gobernanza del BID. Y en esto coincide, yo no sé si ustedes han tomado nota de eso, pero hay un conjunto de legisladores estadounidenses, demócratas ellos, que le enviaron una carta en su momento al presidente Biden diciéndole que era tiempo de considerar la recapitalización del BID. Entonces me parece que ahí hay una sintonía con el legislativo, o por lo menos con los demócratas. Pero claro, en épocas de guerra internacional, en épocas de inflación interna, en épocas en las que las manos del Congreso pueden pasar a otras manos en el Congreso, aún ese tema, que sería potencialmente auspicioso, quizá esté obstaculizado. Gracias, Juan Gabriel. Yo sí creo que hay un tema muy importante había muchos temas importantes para México, pero el tema de la migración era importantísimo porque AMLO ha insistido en la moneda de cambio de él para filtrar a la migración centroamericana y de todo el mundo, porque cada vez llega más migración extracontinental a la frontera común en Estados Unidos. La moneda de cambio que siempre ha pedido es desarrollo para Centroamérica, y si ahí se anuncian cosas, me parece que era una oportunidad para estar ahí. Pero en fin, Heraldo, pocos latinoamericanos como tú conocen las instituciones. Hay una desinstitucionalización en el hemisferio, en el continente. ¿Qué pasa? Tienes razón, Juan. Efectivamente, Almagro ha sido destructivo, pero la OEA ya venía con muchos problemas. La CELAC no acaba de cuajar. ¿Qué hacemos, Heraldo? Porque la verdad de las cosas es que parece ser que no tenemos foros donde hablar. ¿Cómo ves tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué tendría que proponer América Latina? Y insisto, digamos, ahora ¿cómo ves la elección en Brasil? ¿Crees que regrese Lula y qué implicaciones tendrá eso? Tú estuviste en Brasil, conoces. En fin, ¿cómo ves las cosas hacia el futuro? Nos quedan 15 minutos. Vamos tratando de ir hacia qué podemos lograr. Es decir, fueron magros los resultados, no hubo un golpe de timón para que se mejorara la relación interamericana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde nuestros países? Y me interesa mucho cómo ven desde el sur cómo AMLO mira hacia el sur, porque de que ha defendido a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, los ha defendido, me parecen países difíciles de defender, pero los ha defendido. Adelante, Heraldo, por favor. Mira, déjame partir con lo último, con la decisión del presidente López Obrador de no asistir, argumentando la exclusión de estos tres países. El punto es que cuando se hace eso y se le dice a Estados Unidos, o los invitas a ellos tres o yo no voy, Estados Unidos y Biden no tiene otra opción que decir, bueno, lamentamos mucho que no vengas, pero no voy a invitar a estos tres. ¿Por qué? Porque el efecto en política doméstica de invitar, por ejemplo, al presidente de Cuba, significaría
el erosionar su propia base de apoyo que ya está debilitada. Te doy un ejemplo. Robert Menéndez, el senador por Nueva Jersey, demócrata. ¿Qué es lo que diría si invita al presidente de Cuba a la reunión? Evidentemente sería, desde el punto de vista del senador, una situación inaceptable y le generaría problemas internos. ¿Para qué hablar del estado de Florida en una elección de medio término? Entonces, ahí Biden no tenía dónde perderse. Ahora, pierde o gana o mantiene el presidente López Obrador al haber decidido no ir. A mi juicio, no pierde en la medida que ha conseguido una reunión bilateral en julio en la Casa Blanca, y de todas maneras Estados Unidos necesita a México para acordar algunas materias. Pero también era una oportunidad para el presidente de México de colocar algunos temas en la agenda hemisférica. Y la percepción que hay de América Latina es que quizás nos habríamos sentido mejor acompañados, con una voz más fuerte si hubiera estado el presidente López Obrador. Y la percepción que hay, que tiende a ratificarse, es que al presidente de México no le interesa América Latina. Y lo digo de manera franca. Le interesa Estados Unidos y algo le interesa Centroamérica, pues son los países vecinos. Pero el resto de la región manda a su canciller, que está muy bien. Es un canciller extraordinariamente respetable. Yo fui canciller, así que defiendo al gremio. Pero el problema es que la percepción que hay es que al presidente de México no le interesa América Latina. Entonces, eso de alguna manera podría haberse visto compensado si hubiera ido y hubiera sumado su voz fuerte a algunos de los temas que hemos hablado ahora: inmigración, tráfico ilegal de armas, cambio climático, los temas de apoyo a las pymes, comercio. Está claro que hoy día no hay piso político en Estados Unidos para acuerdos de libre comercio, para bajar aranceles. Eso está claro. Pero creo que podría haberse llegado a cosas más interesantes, a planes de cooperación sanitaria, cuando Estados Unidos ha estado en una suerte de letargo, mientras China ha estado moviendo y suministrando vacunas, estableciendo algunas fábricas en América Latina para elaborar vacunas, etc. Entonces, yo creo que ahí se perdió una oportunidad, pero yo creo que el presidente de México también perdió una oportunidad. No digamos que perdió, pero no ganó. Eso está claro. Podría haber ganado si hubiera estado y hubiera colocado sus temas y hubiera generado además probablemente mucho apoyo del resto de la región. Ahora, respecto de lo que tú decías de la institucionalidad de América Latina, mira, en América Latina hemos estado hablando en exceso de integración, mucho discurso, poca acción. Y por eso que hay un gran escepticismo respecto a cuando se habla de la institucionalidad y la integración y que vamos a hablar con una sola voz. ¿Por qué no se habla con una sola voz? Porque México tiene sus intereses, porque América del Sur tiene los propios, porque Brasil tiene específicamente, siente un actor global y no regional. Cuando dice Juan, y obtuvo por último una cumbre dentro de una cumbre, porque tuvo una bilateral formal con Biden. Bueno, también tuvo una bilateral formal con Biden el presidente Boric de Chile. Y yo creo que eso fue una apuesta interesante, porque aquí hay un presidente de izquierda, pero se la juega por la democracia, por los derechos humanos, y va a la cumbre, y por lo tanto se reúne bilateralmente en una reunión de poco más de media hora con Biden, una bilateral formal. Quizás no con las banderas, pero fue formal, sentado y con todos sus equipos. Entonces, yo creo que existe aquí una dispersión que se ha ido profundizando y que hace muy difícil pensar en una gran institucionalidad. Cuando yo fui canciller empujé algo que funcionó bastante bien hasta que hubo cambio de gobierno, que fue una convergencia, lo llamé convergencia en la diversidad, que fue
un acercamiento entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Hicimos una reunión importante a nivel de cancilleres con nuestros presidentes que nos apoyaron, y instalamos 7 grupos de trabajo y empezamos con frutos bien concretos entre los dos esquemas. Había mucho escepticismo, tuvimos que vencer el escepticismo de Colombia, un poquito la distancia de México, pero México en ese momento nos apoyó muy fuertemente para impulsar ese esfuerzo. En el lado del Mercosur, el entusiasmo era de Argentina, un poquito menos de Brasil, pero estaban las circunstancias. Y eso, hubo cambios de gobierno y quedó ahí. Y eso es lo que ha sucedido reiteradamente. Así que yo soy muy escéptico porque además la globalización hace que cada uno tenga otras prioridades. Chile tiene el ojo puesto no solo en América Latina, sino que en la región Asia-Pacífico. Ahí tenemos socios muy importantes para Chile. Nueva Zelanda, Australia, bueno, Canadá, por cierto. Y cada uno tiene sus prioridades, pero ciertamente se requiere más acción concreta en la región, más acción concreta, menos palabras. Entonces, ver qué podemos hacer concretamente para cooperar, que no, quizás en materia de inmigración, quizás no cuotas como en Europa, pero veamos si podemos tener algunas definiciones concretas de algunas categorías de los que migran, datos concretos de quienes están migrando, intercambiar información de inteligencia, porque hay muchos individuos que con la migración son criminales y están entrando y saliendo de los países. Y bueno, yo creo que hay integración digital, que estamos muy atrasados, la desigualdad se nota en cómo opera el mundo digital. Así que yo creo que hay mucho por hacer. Si la instancia sigue siendo la Cumbre de las Américas o no, está por verse. Pero bueno, yo creo que algunos presidentes van a volver a sus países con un saldo más bien positivo y es mejor haber ido que haberse restado, a mi juicio. Gracias, Heraldo. Vamos cerrando, tenemos 5 minutos más. Hay una pregunta del Facebook del Universal que se me hace muy interesante y nos puede ayudar a cerrar. ¿Cómo logramos para que la próxima cumbre que nos dice Juan Gabriel va a ser justamente en República Dominicana sea más exitosa? Y yo les preguntaría lo siguiente, a ver, Heraldo, Walu y Juan, ya el comercio no es el tema que define la Cumbre de las Américas porque está cerrado, está muy cerca es más bien proteccionista, aunque es un discurso interesante Biden sobre estar cerca de los trabajadores, sobre el mayor sueldo de los trabajadores, sobre sueldos completos, que me gusta y que está cerca de Fernández, de la Argentina, y de AMLO, de México, y de Borg, de Chile, pero en fin, ahí hubiera sido interesante y eso creo que, pero entonces, una pregunta, ¿cómo hacemos más exitoso y cómo definimos 1 o 2 temas o 3 máximo? Porque de otra manera se diluyen para que haya realmente una conversación hemisférica. Entonces, Te cuento ¿por qué no agenda. empezamos contigo, Heraldo, y luego con Juan y cerramos con Guadalupe? Les doy 1 minuto a cada uno, por favor. Claro, claro. Adelante. Bueno, te cuento una anécdota respecto a cómo ha cambiado el clima respecto al libre comercio. Cuando yo era canciller fuimos a una de las últimas sesiones de negociación respecto al famoso TPP, al Acuerdo Transpacífico, en Washington. Y yo dije que Chile no se iba a sumar, porque Estados Unidos estaba pidiendo cosas que nos resultaban inaceptables. Protección para los medicamentos biológicos de 12 años para arriba, la legislación de Chile es de 5. Bueno, cuestiones que eran inaceptables. Yo dije que Chile no se sumaba, que lamentábamos. Bueno, y me invita el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su despacho. Yo no había pedido ninguna reunión con el vicepresidente de Estados Unidos y todos sabemos aquí que pedir una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos toma meses para cualquiera. Y no habiendo pedido, bueno, concurrí y Biden me dijo, pero ¿cómo? Chile no se va a sumar, ustedes tienen que estar. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe, vicepresidente? Nosotros somos un país relativamente modesto, pequeño, así que no estemos no va a hacer ninguna diferencia. No, Chile es una potencia, es un país
súper relevante, no puede ser que no esté. Yo estoy haciendo sacrificios, dijo. Yo vengo del Partido Demócrata, el apoyo a los trabajadores, y sin embargo he convencido a los trabajadores que el libre comercio es importante, y ustedes entonces nos tienen que ayudar en esto. Yo le dije, vicepresidente, cambie lo que ustedes están diciendo, nosotros nos sumamos. Si no cambian, lamentamos que no vamos a estar. Bueno, esa anécdota es solo para decir, en ese momento Biden se la estaba jugando por el libre comercio, él había estado en contra de los sindicatos para doblarles la mano a favor del TPP, y bueno, ellos cambiaron y Chile se sumó, ¿ah? Pero hoy día eso sería imposible, ¿ah? Ahora, a futuro yo creo que hay que ser más modesto. La impresión que yo tengo es que las cumbres van a ser más desagregadas a futuro. O sea, puede haber una declaración final, puede haberla o no, pero van a ser más desagregadas, acuerdos entre grupos de países en cuestiones que le interesan más a unos que a otros. Cuando uno mira el Caribe anglófono, ellos tienen preocupaciones bien concretas, deuda, los temas de paraísos fiscales, turismo, pandemia, todo eso ha significado para la industria del turismo. Esas cosas son fundamentales. Para ellos es más importante la ayuda que otras materias, que el comercio. Entonces, yo creo que hay que mirarlo de manera desagregada y ponernos de acuerdo entre los latinoamericanos, por último, para decir, a ver, hay una agenda más o menos común, estos temas los vamos a empujar, y ojo, no dejemos de lado democracia y derechos humanos, porque no podemos simplemente mirar para el lado cuando se violan los derechos humanos, cuando se pisotea la democracia, y eso entonces lo tenemos que poner derechamente, aunque hayan diferencias entre nosotros. Gracias, Heraldo. Juan, y luego Guadalupe, cerramos contigo. Un minutito, por favor. Menos de un minuto. Hasta que no escuchemos más a la sociedad civil, vamos a estar en estas cumbres de cúpulas, que son muy interesantes y muy valiosas, por supuesto, en las relaciones intergubernamentales. Y cuando digo esto, digo que las preocupaciones que uno observa en foros, en encuentros, en talleres con la sociedad civil, en el proyecto que nosotros participamos con el Colegio de México y la Universidad de los Andes, hemos hecho un gran número de encuentros con actores de la sociedad civil latinoamericana, es el tema de la desigualdad. La desigualdad está volviendo inviable en nuestros países, está volviendo inviable en nuestras democracias. Y a su vez, ese es un tema en Estados Unidos, porque los niveles de desigualdad que tiene Estados Unidos son semejantes a de los años 1920 del siglo pasado. Entonces, si pudiéramos tener incluso una convergencia de el foco es desigualdad. Después vemos qué hay alrededor de ese foco. Pero tiene que haber un solo foco, no 2 temas, 3 temas, 4 temas. Un solo foco, desigualdad. Me gusta, Juan, y además es un Estados Unidos que se está pareciendo a América Latina, no al revés. Es decir, se acerca a la desigualdad nuestra. Adelante, Guadalupe, cerramos contigo. Sí, claro. Bueno, me parece que en el pasado las grandes falencias de la cooperación interamericana tienen mucho que ver con 2 cosas que ya se señalaron: el intergubernamentalismo, es decir, esto depende hasta ahora básicamente de los gobiernos, y el otro gran pecado o obstáculo ha sido un hiperpresidencialismo. Y esto en cierta medida ha llevado a que gran parte de las conversaciones tiendan o a politizarse o a que haya una discontinuidad. Y aquí no podía más que coincidir con Juan Gabriel en el sentido de que estamos ya en un momento distinto de la diplomacia multilateral, en donde hay que ir más allá. Están toda esta conversación entre organizaciones de la sociedad civil. Es el periodo, la época, digamos, de diplomacia ciudadana. Creo que las personas que viven en la frontera, en esa frontera donde tú estás entre San Diego y Tijuana, conocen el enorme poder de acción y de concreción que tiene una sociedad civil organizada en comunidades epistémicas muy cercana a lo que se hace en las universidades para poner hacia adelante programas y proyectos muy aterrizados, ¿no?, que son de carácter transnacional y que
sobre los cuales se puede construir muchísimo. En cuanto a los temas, me parece que el foco debe ser la agenda social, porque esto permite también ir bordando sobre algo que ya dijo Heraldo, y es que el foco debe ser social, y las necesidades sociales y de desigualdad son las que tienen que ir llevando en trajes a la medida en distintas subregiones. Y aquí lo empato con otros dos temas que también son temas del futuro. Es decir, es lo social, pero con visión de futuro. Y me parece a mí que el tema de la transición energética, ambiental y la transición también tecnológica, digital, son herramientas poderosísimas para, por un lado, empoderar a los actores sociales y también, a través de este empoderamiento, generar nuevas economías, ¿sí? Nuevos sectores que puedan influir el crecimiento. Ya no, digamos, el comercio a la siglo XXI, sino el comercio a la siglo XX, sino el comercio a la siglo XXI, ¿no? Que tiene que ver muchísimo con esta digitalización, que a la vez es muy importante para cerrar brechas. Aquí lo dejo. Gracias, Guadalupe. Bueno, a nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el doctor Sergio Alcocer, que no puede estar hoy aquí con nosotros, y del Universal, el Debate, el Siglo de Coahuila, el Siglo de Durango, el Siglo de Torreón, el Informador, el Diario de Yucatán, el Pulso de San Luis, Crónica de California y Frontera de Tijuana. Les agradezco enormemente, Heraldo, Guadalupe y Juan Gabriel, por compartir con nosotros su experiencia, su sabiduría sobre estos temas. Podemos echar otra hora fácilmente y digamos, tenemos conclusiones muy interesantes. Hay que desagregar, hay que pensar en uno o dos temas que definan esto y es difícil ser ambicioso en estas épocas en el hemisferio. Les mando un abrazo con mucho cariño y sigamos en esta conversación porque efectivamente hay serios problemas en el continente, hay serios problemas en Estados Unidos y el tema de las democracias, me parece, era lo que tú colocaste, es muy importante para el continente. Un abrazo y muchas gracias de todo corazón. Gracias. Chao. Gracias. Adiós. Chao. Encantada, gracias.